y vamos a hablar claramente sobre el tema de Colombia y básicamente Yo fue creo que todavía justamente... estamos en otro invitado, que es César Ulloa, me parece. Sí, Sí, César sí, sí, Ulloa, sí, 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 estamos sí. con Y César. en estos momentos estamos con César Ulloa Tapia, politólogo, y vamos a hablar sobre la coyuntura política actualmente. César, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, siempre un cordial saludo y es un gusto compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Oiga, siempre dicen que cuando usted no quiere hacer nada en política, haga un comité Una comisión. o una comisión. Y pues hoy... ¿En política o en cualquier cosa? Sí, también es cierto, en cualquier cosa, pero siempre es como que la excusa es armar una comisión o un comité que permita, pues obviamente, pasar el tiempo ahí sentados y seguir dándole y no llegan a ninguna solución. Cuéntanos un poquito cómo usted ve el Comité contra el Reclutamiento de Menores en Grupos Criminales en estos momentos creado por el Ejecutivo. Bueno, en definitiva, yo creo que si el Ejecutivo sigue apostando por la misma estrategia, indudablemente los resultados van a ser los mismos también. Esto significa que debe haber un replanteamiento en términos de las políticas, de la implementación de esas políticas y de la medición de los resultados. Creo que todo esfuerzo es necesario, es importante, pero las evidencias nos están demostrando lo contrario. Es decir, yo creo que en definitiva los que conforman las distintas funciones del Estado y quienes están como responsables en términos de la definición, el diseño, la implementación de las políticas de seguridad deben replantearlas. Correcto, César. Y lo otro que le iba a preguntar, se aprobó la ley, finalmente, con todos sus defectos y virtudes. Cuéntenos su apreciación al respecto, porque se sigue pensando que va a haber una reacción, ¿no, verdad?, por algún tipo de abogado defendiendo a los victimarios, si hay que llamarlo así, que tomarán como una inconstitucionalidad cierto tipo de artículos que se nombran en la ley. De acuerdo al asambleísta que estuvo ayer aquí, nos decía pues que no es así, que efectivamente la ley se aprueba y pues no hay ningún vicio de inconstitucionalidad. Cuéntenos su apreciación al respecto, mi querido César. Bueno, el rediseño de la normativa sobre la base de los desafíos que tiene la coyuntura siempre va a ser importante, pero yo no creo que una ley per se cambie el estado de situación de la inseguridad, de la violencia, sobre todo, y que se expresa todos los días en dos cosas, en las extorsiones y en el sicariato. Creo que el tema de la droga es otro tema distinto, pero yo creo que en la cotidianidad lo que estamos viendo es una ola gigantesca, casi tsunami, de extorsiones y de secuestros. Luego, lo otro, yo siempre he sostenido que lamentablemente en el Ecuador la ley ha estado hecha para beneficiar a los delincuentes. O sea, si usted mira los casos de las semanas anteriores, que son secuestros que se provocaron en la ciudad de Guayaquil, donde los jueces liberan, pese a que hay una flagrancia, a los delincuentes y sin ni siquiera conocer el paradero de una de las secuestradas, por poner un ejemplo. Entonces, los esfuerzos que se hagan siempre van a ser estériles si no se toma el toro por los cuernos. Y por cierto, saldrá algún animalista a decir que mi expresión es compleja, pero es una forma de decir las cosas. Claro. Yo lo que quiero decir es que aquí lo que se requiere es una reforma profunda al sistema de administración de justicia, porque la justicia está hecha para vulnerar a los ciudadanos honrados, honestos, a los que nos ganamos la vida sin hacer el daño a la otra persona. Entonces, no tendré ninguna duda que ya saldrán algunos comités, algunas comisiones, algunos buró de abogados a defender a los delincuentes. Esto es un tema que cada vez ha ido incrementando y que no me extrañaría que esto suceda una vez más. César, hoy día lo escuché yo a Mario Godoy, justamente presidente del Consejo de la Judicatura, hablando justamente de este tema del procedimiento penal. Y él hablaba de las 18.000 causas que se han llevado a cabo con respecto a la delincuencia y grupos organizados. 7.000 han tenido preventiva. Y los otros no es culpa de los jueces, según sus palabras, según el presidente del Consejo de Judicatura, sino que era la fiscalía que no ponía o no pedía justamente o no solicitaba la previsión preventiva, aunque haya flagrancia en el tema. ¿Qué tan cierto es todo esto? Porque es que es la parte donde la gente se confunde, ¿no? Es decir, ¿hasta qué momento un acto de flagrancia
es considerado por el juez o puede determinar la previsión preventiva directamente el juez sin necesidad de que la Fiscalía lo solicite. Pero en este tema yo quiero primero decirle que es bastante complejo darle credibilidad al presidente de una institución completamente desacreditada. O sea, el Consejo de la Judicatura es cualquier cosa. O sea, usted mira, desde que nació, es un tema que además no debería existir, como tampoco debería existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y tan venida menos está la justicia, el sistema de administración de justicia, que probablemente mañana también saldrá la fiscalía a botarle la pelotita a la judicatura, luego la judicatura le devuelve la pelota a la fiscalía, y en ese juego nunca resolvemos absolutamente nada. Entonces, cuando el país requiere eficiencia, transparencia, integridad, los resultados deberían ser distintos. Y lo que hemos visto durante estos ya 6 meses es que la escalada de delincuencia expresada en diversas maneras de delito, superan largamente los 2 años anteriores. Por eso yo insisto en que se debe replantear la estrategia para que los resultados sean distintos, porque seguimos haciendo lo mismo, parecería que más bien estamos alentando o estamos propiciando que se dispare las muertes por cada 100.000 habitantes, que exista más sicariato, que exista más extorsión, que exista más secuestro, que exista más vacunas. Fíjese, ahora que se habla de reactivar la economía, ¿usted cree que un pequeño y un mediano empresario se arriesgarían a poner un negocio cuando a la vuelta de la esquina le vacunan? Eso es lo que está sucediendo en Quito. Nadie se atreve a poner un negocio porque inmediatamente usted alza la Lanford y entra ya el vacunador. Claro. Más del 80% de negocios en el sur de Quito están vacunados. Entonces, aquí hay un tema complejo que ojalá ahora que a propósito de la discusión de la ley orgánica de inteligencia, los asambleístas tengan la suficiente inteligencia para aprobar una buena ley de inteligencia. Ojalá suceda esto. Ojalá sea así, César. Le doy el paso a Mauricio. Saben que tiene más preguntas para ti. Adelante, Mauricio. Gracias, mi querido Jaime. César, buenos días. Qué gusto poder saludarte a la distancia. Y en base a lo que decía Jaime, coincido plenamente en que cuando tú quieres dilatar las cosas, lo mejor es formar comisiones. No es que no esté bien hacer algo al respecto. Lo que pasa es que este comité para erradicar el reclutamiento de niños en el crimen organizado, niños y adolescentes, en mi concepto, es un membrete, porque veamos nada más lo que pasa en nuestros vecinos, como Colombia, por ejemplo. Desde los años 80 Colombia tiene este problema y ha venido trabajando al respecto en función de cómo ir erradicando esta situación. En los años 80 tenemos que uno de los crímenes más emblemáticos fue el de John Jairo Arias, que asesinó a Rodrigo Lara Bonilla, que era en esa época el ministro de Justicia de Colombia, que es un caso emblemático que ha estado incluso graficado en las series de televisión. Y esto no se va a resolver simplemente armando una comisión y poniendo políticas públicas que den la buena intención de que tiene el gobierno para salir adelante, sino creando condiciones adecuadas para la juventud, porque por más leyes que existan, va a seguir siendo una mano de obra barata para el crimen organizado captar a niños, jóvenes, adolescentes de áreas rurales, por ejemplo, donde las oportunidades son muy escasas. Y en ese aspecto, una ley, por más de que sea de buena intención, no persigue más temas mediáticos como lo que fue, por ejemplo, el conflicto armado interno, que no ha dado resultado al final del día porque lo que tenemos es más violencia. Y adicionalmente, el tema de la ley de erradicación de la juventud. Vemos que el crimen organizado cada vez tiene más creatividad para captar a estos grupos. Ya sabemos ahora que incluso usan las plataformas TikTok para poder captar a grupos de jóvenes a estas filas porque los jóvenes no encuentran oportunidades laborales. Esta ley de inteligencia deberá contemplar todo este tipo de cosas cuando aún ni siquiera podemos regular lo que es el control electoral del gasto para redes sociales y que por ese método están captando jóvenes. ¿Qué hacer realmente para poder mitigar ese riesgo? Mauricio,
la realidad no va a cambiar ni con comisiones ni por decreto. Eso es una barbaridad. Creo que en el Ecuador las cosas funcionarían si cada quien hace lo que le corresponde. Y voy a poner ejemplos muy concretos que no son demagógicos, sino que le corresponden a la función ejecutiva. En el tema del reclutamiento a menores de edad, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos una política sostenida en cuanto a educación se refiere en los diferentes niveles para mejorar acceso, cobertura, calidad? Es decir, los niños no estarían en las calles, estarían probablemente en escuelas que les den las condiciones, incluso con actividades extracurriculares con la finalidad no solo de generar destrezas, competencias, sino de ir tejiendo socialmente una comunidad distinta. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, dar un seguimiento no solo a lo que se refiere a lo físico, anatómico, biológico, sino también a la salud mental de estos niños. Porque además cuando hay fragilidad en la estructura familiar o en condiciones de extrema pobreza, también la mente de estos chicos se ve completamente contaminada, es proclive a ser reclutada. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Cultura que es ausente? Las experiencias hay en Colombia, hay en Italia, hay en Brasil. Es decir, cómo el arte y la cultura puede restaurar a la niñez y a la juventud. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Bienestar Social? ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Deporte? Ahora que a propósito todos estamos alborotados porque la selección de fútbol va a jugar en unas horas más. Entonces esto debe ser un trabajo coordinado entre las carteras del Estado que deben incidir directamente en este segmento de la población. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Bienestar Social? ¿Cuál es la coordinación que tiene la vicepresidenta de la República, que por cierto y por decreto además ha sido responsabilizada de estas competencias, de estas áreas, con la finalidad de ir atacando el problema? Aquí está, la vuelta de la esquina está el ejemplo de Medellín, a propósito de que ahora su ex alcalde Sergio Fajardo está como candidato a la presidencia después de esta realidad que Colombia no logra resolver, pero finalmente Medellín es un ejemplo. No nos vayamos tan lejos, o Brasil, hay ejemplos en Italia. Entonces yo creo que lo más cómodo es por decreto, por comisiones. Lo mismo sucede en seguridad. Mire, hay el Consejo de Seguridad Pública del Estado, tenemos la SENAIN, luego tenemos el sistema de inteligencia. Y como no pueden coordinar entre estos tres, entonces tenemos que hacer más leyes, más normas, más cosas. Aquí se resolvería todo si cada quien hace lo que le corresponde responsablemente. Y cuando hay un proyecto, cuando hay unos objetivos claros, se va para allá. César, pero justamente allá iba. Yo te hacía referencia al caso de este asesinato que hubo en la década de los 80 de Rodrigo Lara Bonilla, por ejemplo. Y a hoy, el 2025, un intento de asesinato de la misma magnitud y de las mismas proporciones con un candidato a la presidencia de Colombia. Es decir, hemos venido hablando 45 años de lo mismo en Colombia, con todas las comisiones que han formado, con todas las leyes que han hecho. Pero si no se ataca la raíz del problema, que era lo que yo te decía hace un momento, que es generar esas oportunidades especialmente para los jóvenes adolescentes de las áreas rurales, donde ni siquiera llega el internet en muchas de esas áreas. ¿Cómo hacer, por ejemplo? Porque hoy hemos visto que después de la pandemia, y hablo de Colombia porque hay data, aquí no conozco la data, ha incrementado el 1200% la incursión de jóvenes en grupos irregulares. Hay más de 2.000 jóvenes de lo que existe en data que están reportados desaparecidos y que no han aparecido. Y eso en base al reporte legal forense de Colombia. Es decir, no están muertos, pero no han aparecido. Hay que asumir de que han entrado a engrosar las filas de los grupos irregulares. Esto está pasando ya al lado nuestro y también en nuestro territorio. Lo que pasa es que aquí no hay data. El armar este tipo de cosas, no le estamos dando, más bien mostrando la quilla a los grupos de delincuencia organizada, que estamos yéndonos por la tangente y por otro lado, y le estamos dando la vía para que ellos puedan penetrar, seguir extorsionando a las familias para que sus menores
ingresen a estos grupos y adicionalmente con la venia de las familias, porque a falta de oportunidades y a falta de ingresos, ven en la delincuencia la oportunidad de poder subsistir. O sea, el problema es más grave que un tema normativo, jurídico, judicial. Y por otro lado, lo que tú decías, el tema de la justicia, que las penas para los prevaricadores, que son los jueces, en base a sentencias ya de temas de jurisprudencia, que atentan contra el tema de la justicia en el Ecuador, que sean mucho más duras las penas. En Argentina, en Colombia son 15, 20 años. Aquí apenas va de 1 a 5 años una pena para prevaricadores, y esto es en el caso que las aplique. Entonces es un tema coyuntural integral, no es algo aislado de una comisión que genere simplemente reformas normativas y ponerlas bonitas en un papel para efectos de poder decir estamos haciendo algo. Sí, pero Mauricio, yo quisiera decirte algo respecto a los jóvenes. Hay data, pero hay que diferenciar esa data. Por ejemplo, en la zona de la Sierra Sur o del Austro, que comprende las provincias de Azuay, de Cañar, de Loja, no hay jóvenes porque la mayoría emigraron. Entonces uno recorre los cantones del Austro, del Ecuador, y ve tremendas mansiones o caserones en donde están pobladas por animales, que es las remesas de los migrantes. Son poblados viejos porque no hay jóvenes. En el caso del Austro del Ecuador, y la información está clara porque hay lugares donde ni siquiera ya la gente decide quedarse, son pueblos fantasmas prácticamente. En el caso de las zonas periféricas, de la costa que tienen puerto, que es por donde sale la droga, indudablemente ahí el reclutamiento es mayor. Entonces la intervención en cuanto a juventud se refiere, porque tenemos tres segmentos distintos, que es el que migra, que tradicionalmente se ha caracterizado por gente del auto, el de la zona periférica de la costa, y el otro segmento de la juventud que tenemos en la frontera con Colombia, en el oriente y en la Sierra Norte. Son intervenciones bastante distintas. Por eso a mí me da la sensación, Mauricio, y colegas que nos escuchan, que no hay una estrategia clara, que no hay el conocimiento necesario, que no hay la experiencia acreditada Eso. como para hacer un plan integral de intervención a la juventud. Entonces yo cada vez me preocupo más porque vivimos, ¿no es cierto?, embelesados, preocupados en cuanto a la tecnología, el TikTok, pero la realidad no cambia. Yo hay un tema que vengo insistiendo desde hace algunas semanas, y si nos preguntamos todos si nuestra calidad de vida ha mejorado, yo diría que no, la calidad de vida ha empeorado. Si la gente tiene miedo a salir pasada cierta hora porque le asaltan, la gente prefiere pedir comida en casa porque en un restaurante puede salir un sicario y comenzar a disparar. La gente no pone un negocio porque le vacunan a la vuelta de la esquina. Entonces, el deterioro de la calidad de vida es evidente en estos últimos 5 años. Es decir, no podemos los ecuatorianos vivir encapsulados o una suerte de pandemia por la inseguridad, bajo el criterio de que quienes toman decisiones no tienen claridad hacia dónde nos conducen. Entonces, Y sin luz al final del túnel, y sin luz al final del túnel. Sí, entonces este es un llamado para que la gente que está como tomadores de decisiones tengan una mirada en conjunto, una mirada integral, y convoquen, como hacía Angela Merkel. Esta es una práctica linda que tenía esta canciller, que además desde que dejó la Unión Europea sabemos cómo está. Pero Angela Merkel tenía una costumbre maravillosa que era todos los martes invitar a cenar expertos. Y mientras cenaban ella apuntaba. Es decir, había la humildad y la necesaria condición de informarse ante gente que probablemente no coincidía ideológicamente, pero conocía de un tema. Entonces yo creo que aquí también falta generosidad, y creo que en este armado del equipo, así como cuando uno arma un equipo de la selección nacional, debería poner gente de experiencia, gente joven y todo. Yo le hago una pregunta a Mauricio, ahora que juegue Ecuador, ¿usted pondrías a jugar ahora Perú a la sub-17? No, pues. Tendríamos que poner en la selección nacional, tendríamos que poner jóvenes, gente más experimentada, gente la mitad,
pero a un torneo, a una Copa Mundial, no voy con la sub-17, pues es igual. El problema es el orgullo, el ego y la deslegitimación de personas que, habiendo tenido éxito en funciones anteriores por haber sido parte de un gobierno, están vetados. Y ese es el problema principal. Y por otro lado, que quede claro que una ley de inteligencia no es solamente ponerse a pinchar teléfonos de los opositores. Una ley de inteligencia va mucho más allá de eso. Y en ese sentido esperemos que esa ley de inteligencia salga como debe de salir y no a la carta de quienes quieren justamente perseguir. Ese es el problema. De todas maneras, te agradezco, César, disculpa la interrupción, porque Cecilia Druet, entiendo, en panel, en cabina, tiene más inquietudes para ti. Gracias, Mauricio, un gusto siempre. Igual. César, ¿cómo estás? Buenos días, aquí acompañando a la selección con la gorra, así que me disculpas la informalidad. Sin embargo, sí quería preguntarte sobre qué tanto el reclutamiento de los jóvenes dentro de las bandas del crimen organizado reflejan un fracaso del Estado. Bueno, más que el fracaso del Estado refleja un fracaso de la sociedad en conjunto, porque vemos que es un país que tiene dificultades en crear un sentido de vida. Por eso en las encuestas, cuando los jóvenes les preguntan cuál es su mayor deseo, en primer lugar está el emigrar. Entonces, cuando la juventud quiere irse de su país, de su terruño, de su lengua, de su comida, de sus costumbres, de sus amigos, de sus familiares, es porque fracasaron, porque no hay las condiciones para desarrollarse. El Estado tiene un gran porcentaje de responsabilidad, pero también somos todos los actores que en conjunto no hemos sabido articular, no hemos sabido integrar, no hemos sabido dialogar, no hemos sabido llegar a acuerdos. Aunque parecería una cantaleta vieja, pero el Ecuador debe llegar a acuerdos mínimos, indistintamente del gobierno que sea. Y dentro de esos acuerdos mínimos, en cuanto a seguridad se refiere, está el rescate de nuestra juventud. Nuestra juventud tiene problemas severos y voy a poner 5 ejemplos concretos. La primera, 200.000 bachilleres se quedan por fuera del sistema de educación superior al año. La segunda, la segunda causa de muerte en jóvenes entre 16 y 29 años es el suicidio. La tercera, el Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina en embarazo adolescente. La cuarta, esta nueva generación son jóvenes que vienen con problemas de desnutrición crónica infantil. Y la quinta, los problemas de salud mental y adicción a drogas nos pone en una curva, en una tendencia desde la pandemia súper fuerte. Súmele a ello que 7 de cada 10 jóvenes están desempleados. Entonces, ¿qué futuro tienen los jóvenes? Eso significa diseñar una política integral mucho más amplia, en donde ya se caigan las banderas políticas que no nos han servido de nada. Todos debemos sentarnos a la mesa, llegar a algunos acuerdos mínimos como los que he planteado. A ver, el Ministerio de Educación, ¿qué hace? El Ministerio de Salud, ¿qué va a hacer? El Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Bienestar Social. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hacen las élites empresariales? ¿Qué hacen las universidades? ¿Qué hace sociedad civil? Necesitamos una mesa de acuerdos mínimos, porque si creemos que la realidad va a cambiar por decreto, por comisiones, por buenas intenciones, por rezos, eso no va a suceder. Entonces, yo creo que es un problema complejo que no se resuelve tampoco de la noche a la mañana, pero las cifras que yo he mencionado son evidentemente catastróficas para un segmento de la población que además decide quién nos gobierna, que es un tema además bien complejo. Ya se ha planteado que queremos o necesitamos un poco del Estado para poder recuperar el tejido social. Perdón. Pero ¿qué requiere el Estado de nosotros como sociedad? Bueno, requiere muchas cosas. Creo que la sociedad ha sido una sociedad que mucho exige eh, derechos, pero poco cumple con sus deberes. Todo el mundo exige, exige, exige y exige al Estado. Y poco nosotros pensamos en la contribución personal, colectiva, organizacional que podemos hacer en ese Estado. Ahora que se habla de que la asamblea, le escuchaba al anterior asambleísta Andrés Castillo, a quien lo conozco, que él decía que en las comisiones se cuece, se cocina, ¿no es cierto? Se mete la carne al asador para que salgan las mejores normativas.
Creo que ahí la sociedad responsable, especialistas, expertos deben ir a dar los mejores insumos para que las normativas que van a regular a la sociedad sean las mejores. Pero también creo que somos una sociedad que se ha conformado mucho. Entonces, hay un ministro mediocre, no decimos nada. Y eso es en secuela, su secretario mediocre, asesores mediocres, directores mediocres, y aplaudimos. Entonces, creo que también debe ser una sociedad más activa, más participativa, más crítica, menos tolerante con la mediocridad. Entonces, yo creo que también hay que salir de una zona de confort y comenzar a exigir a nuestros representantes que haga lo que corresponda, porque además, como hemos tenido gobernantes tan malos, alguien hace algo excepcional y le aplaudimos, cuando el deber de esa persona es hacer lo que la Constitución establece. Entonces, creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer indudablemente, que hemos venido haciendo varios actores, entregando proyectos de ley, entregando propuestas, e indudablemente también ser más críticos, dejar a un lado el TikTok, dejar a un lado el Instagram, dejar a un lado las redes y también meternos en las discusiones difíciles, porque son esas discusiones difíciles las que determinan hacia adelante la dirección o la orientación hacia dónde va el país. Muchísimas gracias, César. Javier continúa con la entrevista. Gracias, Ceci. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Solo una inquietud, o mejor dicho, como una especie de reflexión. El tema es que hoy Ecuador no es una ciudad específica como ocurría en Colombia, que en el caso de Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Hoy es el Ecuador el país más violento del mundo. Entonces, sí surge esta situación de la que usted de algún momento señaló. Unirnos todos, porque de lo contrario, al Estado se le fue de las manos hace mucho tiempo el tema. Entonces, es cuestión de unirnos. La sociedad, los actores, todos los sectores sociales, gobiernos seccionales, porque si no vamos a seguir hablando de esto durante años. A Medellín le costó más de 20 años salir de esa situación tan grave, doctor, ¿verdad? Yo le voy a dar un dato. Uh-huh. En la década de los 90, Uh-huh. en Medellín comenzó a registrar 400 muertos por cada 100.000 habitantes. 400. Nosotros hemos llegado al 2025 a pasar entre 45 y 46. Tampoco quiere decir que nos vamos Claro. a congraciar con esto. Colombia llegaron a 400 por cada 100.000 habitantes. Este es un momento que le exige al Ejecutivo llamar a los sectores, hacer una gran mesa nacional, un acuerdo para combatir la inseguridad, el crimen organizado, la violencia, y nosotros seremos testigos de quién acude y quién no acude. Claro. Eso pondrá en evidencia quién quiere firmar el acuerdo para salvarle a este país. O caso contrario, estamos nosotros cada vez más configurando un Estado mafioso, es decir, un Estado que crea las condiciones para que mejoren las utilidades de todas las actividades ilícitas. Entonces yo creo que ante el desbordamiento de inseguridad, porque además de estos 6 meses han sido más complejos que los 2 años anteriores, quiere decir que la estrategia debe cambiar. Algo debe transformarse, porque con la misma receta vemos que no nos da resultado, Javier. Esto está. O sea, la misma receta no nos ha dado resultado. Respeto, valoro, aplaudo, celebro, aplaudo de pie el trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero probablemente hay que redireccionar la estrategia. Hay que cambiar estrategia, táctica y operación. Y creo que eso también viene de la mano de un liderazgo que ahora debe demostrarse, debe validarse en un ejecutivo que puede aprovechar este mal momento para hacer un gran acuerdo y que todos cerremos filas para volver a ser un país de convivencia pacífica. Doctor, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Le mandamos un abrazo. ¿Ah? Muy amable, Javier. Un abrazo. Gracias. Gracias. El doctor César Ulloa estuvo con nosotros a propósito de esta normativa y de una serie de factores que de alguna u otra manera a favor y en contra se están generando con el proyecto de ley que esperamos, como decíamos ayer, con un reglamento